Mis hermanos amados, buenas tardes, Dios les bendiga. Nos encontramos una vez más grabando los estudios bíblicos, que espero sean de bendición para su vida. Así que vamos a orar, le vamos a pedir al Señor que nos ayude, que nos guíe a poder entregar este estudio. Gloria a Dios. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, le damos las gracias, Dios mío, por su gran amor, por su gran misericordia, Señor. Le pido, Señor, que me ayude, Dios mío, a poder llevar este estudio, Dios mío. Gracias te doy, Señor amado, por un día más de vida. Gracias por mis hermanos que van a estar viendo este estudio, Señor, estudiando tu palabra, Señor. Y muchas gracias por tu gran amor, Padre mío. Eres bueno, Señor, para siempre es tu misericordia, Rey de la Gloria. Muchas gracias, Señor, en tus manos queda todo y queda abierto, Señor, este culto de estudio bíblico para gloria suya, alabanza suya, Dios del universo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, recordemos que estamos en el estudio de la lección número 8, que habla de la mayordomía, y habíamos trazado algunos puntos, habíamos visto lo que era el significado del mayordomo, el cual hablaba de aquel que estaba a cargo de la casa de otro o de los bienes de otro en administrar las posesiones de otro. Leí también en su momento un significado muy bonito que está marcado en mi corazón, que habla de aquel que está a cargo de todo, pero que no es dueño de nada. Y eso somos nosotros, aquellos que estamos a cargo de todo lo que Dios nos entregó, de este mundo, de nuestras finanzas, de nuestro cuerpo, de nuestro corazón, de los dones que Dios nos dio. Pero estamos a cargo de todo eso, pero nada de eso nos pertenece. Por tanto, creo que la mayordomía debe empezar con una humildad delante de Dios, reconociendo que todo lo que es, todo lo que podemos tener, lo que podemos llegar a ser, nuestros dones, las cosas que podemos lograr, los bienes materiales que podamos tener, solamente es porque Dios abrió su mano sobre nuestras vidas. Así que vamos a seguir con este estudio, y voy a seguir desde el punto en que ya habíamos visto, pero vamos a volver a repetirlo, y lleva por título ¿cuál es la diferencia entre propiedad y mayordomía? Dice en la página 36 de nuestro libro: propiedad. Dios es el dueño de todo. Él es el creador de todas las cosas. Leyendo un libro que se llama Socios con Dios, hay un punto en que dice que hay dos formas de ser dueño de algo. O tú lo haces, o tú lo creas, o tú lo compras. Tú puedes ir y comprar un libro, tal vez tú no eres escritor, pero si tú quieres tener un libro, tú lo compras. Y a quien tú le compraste llega a ser dueño del dinero que tú le diste y tú vienes a ser dueño de ese libro. Entonces, hay dos formas, como se dice, de ser dueño de algo. Y Dios es el dueño de todo. Y quería dar este ejemplo porque Dios es el creador de todas las cosas. En el Salmo 24, versículo 1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. O sea, él todo lo creó, es de Dios. ¿Ya? En el mismo Salmo 50 también habla claramente del 1 al 12. Dice: si yo tuviese hambre no te lo diría a ti. O sea, si yo tuviese alguna necesidad, dice el Señor, yo no te lo diría a ti, porque mío son todas las bestias del campo, mío todos los animales, mía toda la creación, todo lo que hay es mío. O sea, todo lo que Dios creó, y Él lo deja claro, que todo lo que Dios creó es de Él. También en Ageo capítulo 2, en el versículo 8, hay una palabra pequeña pero muy profunda que dice: mía es la plata, mío es el oro. Gloria a Dios. Hay muchos, cierto, que persiguen las riquezas y no entienden que la plata y el oro nació en la tierra
que Dios fue el que lo creó. Dios es el que es dueño de todas las cosas. Entonces tenemos que tener ese punto muy claro, ¿ya? ¿Quién es el dueño? Dios. Ahora, Dios es el dueño de nosotros doblemente, porque no solamente nos creó, también nos compró. Gloria a Dios, a precio de sangre, dice la Biblia. Fíjese, amados hermanos, que Jesucristo dice que nos creó para alabanza de su gloria. Dios creó al hombre a imagen y semejanza de él mismo. Sin embargo, el hombre, por su libre albedrío, se vino a ser esclavo de Satanás, el diablo. Se vino a ser esclavo del mundo, de las cosas mundanas. Se vino a ser esclavo del pecado. Y Jesucristo vino a este mundo para rescatarnos y pagar el precio para liberarnos de nuestra esclavitud. Por tanto, Él es dueño dos veces de nosotros, porque nos creó y cuando nos perdimos, Él nos volvió a rescatar y nos compró. Gloria a Dios para siempre. Entonces, amados hermanos, nosotros de Él somos, de Él dependemos y a Él tenemos que honrarle y darle la gloria. Que Él le bendiga. Bien. Y la mayordomía. Nosotros somos dueños, no somos dueños, somos mayordomos, responsables y contables. Y quiero leer Mateo capítulo 25 en el versículo 14, amado. Siga conmigo, vamos a leer la nueva versión internacional, la NBI, del versículo 14. Mateo capítulo 25, versículo 14. Hablaba el Señor Jesucristo y empieza diciendo: el reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y le encargó sus bienes. Fíjese bien en ese punto. Llamó a sus siervos y le encargó sus bienes. Siervos quiere decir esclavos, o sea, esclavos por amor. Nosotros somos siervos de Jesucristo y le encargó sus bienes. ¿De quiénes son los bienes? De nuestro Señor. ¿Y nosotros a qué quedamos? A cargo. A uno le dio 5.000 monedas de oro, a otro 2.000 y a otro solo 1.000. A cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje. El que había recibido las 5.000 fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras 5.000. Asimismo, el que recibió 2.000 ganó otras 2.000. Pero el que había recibido 1.000 cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Un día vendrá el Señor a arreglar cuentas con nosotros. El que había recibido las 5.000 monedas llegó con las otras 5.000. Señor, dijo, usted me encargó 5.000 monedas, mire, he ganado otras 5.000. Su señor le respondió: hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Llegó también el que recibió 2.000 monedas. Señor, informó, usted me encargó 2.000 monedas. Mire, he ganado otras 2.000. Su señor le respondió: hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Después llegó el que había recibido solo 1.000 monedas. Señor, explicó, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor le contestó: siervo malo y perezoso. Grabes esas palabras. Y también grabes esas palabras cuando él dijo: así que tuve miedo. Siervo malo y perezoso. Así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, pues debías haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses.
Quítenle las 1000 monedas y dénselas al que tiene las 10.000, porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene, y ese siervo inútil échenlo afuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Gloria a Dios para siempre. En este punto, hay un punto que quiero hablar. Dice, las personas que hacen un buen uso de sus recursos pronto llaman la atención, como José, esclavo en una tierra extranjera. José llegó como un esclavo y él, por su administración, por la sabiduría que Dios le entregó, se hizo notar. Decíamos en la clase pasada que administrar correctamente es imposible si el Espíritu Santo no está con nosotros. Porque la única forma de que nosotros podamos administrar para honrar y bendecir a nuestro Dios es por medio del Espíritu Santo. Por eso el Señor Jesucristo dijo, pero vendrá a ustedes el ayudador, el consolador, en griegos el parakletos, aquel que nos ayuda, aquel que nos insta, aquel que nos da fuerza para poder administrar correctamente. Gloria a Dios para siempre. Siervo malo y perezoso. Busqué ese significado, amados hermanos, porque me llama mucho la atención de que Dios llama a un siervo malo, lo llama perezoso. Hay muchos que no quieren trabajar en la obra de Dios. Hay muchos que ponen excusas para servirle al Señor. Pero Dios no se compadece diciéndote pobrecito de ti, sino que te dice siervo malo, siervo perezoso. O sea, el Señor te entregó la salvación. El Señor hizo una obra en tu vida. Tomó a otras personas para bendecir tu vida, para adoctrinarte, para enseñarte la palabra, para que te prediquen, para que te guíen. Ellos ya tuvieron su trabajo. Ahora el Señor te está adoctrinando a ti, el Señor te está enseñando a ti, para que tú puedas ir y no ser perezoso en la obra de Dios, sino que disponerte. Hay una palabra, dice, la mies es mucha, los obreros son pocos. Rogad al Señor de la mies que mande obreros. Y yo no sé si usted en este momento está rogando al Señor para que pueda enviar obreros a su viña. Gloria a Dios. Santo es su nombre. Bien. El significado de pereza lo tengo aquí en el diccionario y dice indolente. O sea, no se duele, tiene un corazón duro. Lo primero de una persona perezosa es que tiene un corazón duro. No siente el dolor ajeno. No siente la necesidad del otro. Él camina según sus propios propósitos y tiene el concepto del ego alto. El yo, ¿cierto? El yo sufro, el yo quiero salir adelante. Pero amados, Dios nos llama ahora a entregar nuestras vidas en servicio de otros. La pereza es un vicio de inercia y dejación absoluta. O sea, nuestra carne, nuestros argumentos de nuestra carne nos pueden dejar postrados y acostados, ¿cierto? Y muertos espiritualmente. Gloria a Dios. Entonces, mis amados hermanos, es inercia, dejación absoluta. ¿Ya? Y el libro de Proverbios lo declara muy exactamente. En Proverbios capítulo 6, versículo 9 dice: perezoso, ¿cuánto tiempo más seguirás acostado? ¿Cuándo despertarás de tu sueño? Un corto sueño, una breve siesta, un pequeño descanso, cruzado de brazos, y te asaltará la pobreza como un bandido, y la escasez como un hombre armado. O sea, un poco de dormir, un poco de descansar,
un poco de no cumplir tus responsabilidades que Dios te está demandando, así vendrá tu pobreza como hombre armado, dice. O sea, ningún hombre perezoso viene con riquezas espirituales, porque para poder servirle al Señor hay que pagar un precio de lectura, de búsqueda, y para allá nos está llamando el Señor. Gloria a Dios para siempre, ¿cierto? Quiere y no quiere cumplir su obligación. Proverbios capítulo 13, versículo 4, dice: el perezoso ambiciona y nada consigue, el diligente ve cumplidos sus deseos. No, el perezoso no ha perdido la capacidad de anhelar, no ha perdido la capacidad de soñar. El perezoso puede querer un gran ministerio, el perezoso puede querer servir al Señor, pero dice, el perezoso anhela, ambiciona, pero nada alcanza. Porque uno sueña, pero para poder cumplir sus sueños tiene que haber una movilidad, tiene que haber un creer al Señor. Cuando la Biblia dice, amados hermanos, encomienda a Jehová tu camino y espera en Él, no quiere decir quedarse sentado. Quiere decir esperar en Jesucristo, esperar en el Señor. Tener fe en Dios es una fe que hace que tú te muevas, que yo me mueva. Gloria a Dios para siempre. El perezoso en todo ve dificultades. 15:19. El camino del perezoso está plagado de espinas, pero la senda del justo es como una calzada. O sea, el perezoso, para cualquier trabajo, para cualquier encomienda, para cualquier misión que se le dé, en todo ve dificultades. Puede poner excusas para todos y tiene argumentos para todo para así no cumplir su labor. Gloria a Dios para siempre. Santo es su nombre. Así inventas excusas increíbles. Gloria a Dios. Proverbios capítulo 20, versículo 13. No te des al sueño o te quedes pobre. Mantente despierto y tendrás pan de sobra. Gloria a Dios. 24. El perezoso no labra la tierra en otoño, en tiempos de cosecha buscará y no hallará. O sea, en los tiempos en que hay que trabajar, el perezoso no trabaja. Sin embargo, cuando viene su necesidad, no tiene nada, porque no ha querido trabajar. De hecho, en Proverbios, cierto, capítulo 6 también habla. Devolvámonos al capítulo 6, mi hermano. Proverbios 6 dice claramente: anda perezoso, fíjate en la hormiga, fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría. No tiene quien la mande, ni quien la vigile ni gobierne. Con todo, en el verano almacena provisiones. O sea, la hormiga no tiene un capitán, ni tiene al pastor que le esté diciendo hace aquí, hace allá, sino que él entiende, la hormiga entiende en su pequeño cerebrito que tiene que recoger en el tiempo de la siega, en el tiempo en que se recogen los frutos, en el tiempo en que hay que trabajar, para que cuando venga el invierno y no puedan salir de sus moradas, tengan entonces la provisión necesaria. Gloria a Dios. Santo es su nombre. Entonces, mis amados hermanos, me quise dirigir un poquito a esto, porque aquí en la parábola del siervo infiel, el siervo infiel es perezoso. Él no trabaja. ¿Por qué? Porque él trabaja ante el ojo humano. Pablo dice claramente que nosotros tenemos que servir a nuestros amos, a nuestros jefes, a nuestros patrones, en el servicio a Dios, no como sirviendo al ojo, sino como sirviendo a Dios. Cuando tú le sirves al hombre, tú te vas a mover cuando el hombre te esté mirando. Pero cuando tú le sirves a Dios, le vas a servir a Dios siempre, porque tú sabes que hay uno que te mira del cielo. No sirvamos al ojo humano, porque el que dará el galardón, el que dará la recompensa, todo lo ve.
Dios le bendiga. Santo es su nombre. Entonces, bueno, este es el perezoso, ¿ya? Y el perezoso tiene miedo. El perezoso, aquí en Proverbios habla claramente de que él dice, no salgo a trabajar, no salgo a cosechar porque va a venir un león. Pone una excusa de peligro. Gloria a Dios. Es importante que el Hijo de Dios pueda confiar en su Señor para poder administrar, para poder ser mayordomo. Es necesario que echemos fuera todo temor. Gloria a Dios para siempre. Santo es su nombre. Bien. También en Lucas capítulo 16 habla de lo que es administrar o ser mayordomo. Pero me quiero enfocar en el versículo 10. Lucas capítulo 16, versículo 10. Dice, el que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho. Y el que no es íntegro en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Por eso, si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas? Y si con lo ajeno no han sido honrados, ¿quién les dará a ustedes lo que les pertenece? Ningún sirviente puede servir a dos patrones. Menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Gloria a Dios. Y aquí hay una historia y viene una pregunta. ¿Enamorados de Dios o del dinero? Y escúcheme. El dinero es una herramienta poderosa para muchos objetivos buenos. Pero Jesús sabía que si empezamos a amar el dinero, pronto le volveríamos la espalda a Dios. Él no quiere rivales, hemos de amarle con todo nuestro corazón, toda nuestra alma, toda nuestra mente y toda nuestra fuerza. En 1 Timoteo capítulo 6 versículo 10 se nos dice que el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Hay evidencias por todas partes. La quiebra o divorcio de un matrimonio por causa de un gasto disparatado o un endeudamiento excesivo. Hombres y mujeres de negocios pierden fondos conseguidos con gran esfuerzo en planes de inversión riesgosos. Respetables ciudadanos son sorprendidos evadiendo impuestos o escamoteando el salario de sus empleados. El amor al dinero nos impulsa a desear más de lo necesario y cargamos de afán y temor por el futuro. El amor al dinero te trae afán y te trae un temor a lo porvenir. Como nosotros estamos viviendo en este cuerpo, en esta carne, tenemos que luchar contra eso. Muchas veces puede venir el temor. En estos tiempos hemos vivido temores, amados. De lo porvenir, muchas veces hemos dejado de poner la confianza en Dios. Porque viene temor. Porque vemos que tal vez nuestras despensas o tal vez nuestra billetera no tiene lo suficiente para poder enfrentar una crisis. Pero el Señor es nuestro sustento. Él es quien nos sustenta. Gloria a Dios. Entonces, amados hermanos, si nosotros confiamos en Dios, el Señor nos sustentará. Y nosotros no podemos amar el dinero. Uno de los requisitos que sale en Timoteo para aquellos que quieren trabajar en la obra de Dios dice, no codicioso de ganancias deshonestas. En todas las áreas de la vida, nosotros podemos encontrar diferentes personas que se mueven truculentamente, haciendo cosas que éticamente no corresponden, para poder obtener descuentos, para poder evadir impuestos, para poder rebajar gastos, y que no son correctos. Es por eso que para que nosotros podamos ser buenos mayordomos, no podemos ni tenemos que amar el dinero. Gloria a Dios para sí. Bien, con esto, amados hermanos, tenemos que entender que nosotros somos mayordomos. ¿Ya? Dios es el dador, el poseedor y el dueño.
Nosotros los hombres somos los que recibimos, somos los mayordomos, los responsables. Y un día rendiremos cuentas y podemos usar, abusar y perder aquellos bienes que Dios nos ha entregado. Pero no piense que no le tiene que dar cuenta a nadie. Un día tendrá que dar cuenta por todo lo que Dios le mandó que usted administrara. Y un día recibiremos galardones según lo que nosotros hayamos hecho. Gloria a Dios. El mejor ejemplo que encontré fue en Primera de Crónicas capítulo 29, versículo 14. Primero de Crónicas, capítulo 29, versículo 14. Bien, aquí se estaban recolectando ofrendas para el templo. El rey David recibió de parte de Dios hacer el templo. Dios le dijo: no lo harás tú, lo harás tu hijo, porque tú has derramado mucha sangre. Sin embargo, él tomó de todos sus tesoros y los ofrendó. Asimismo, no solamente él, sino que todo el pueblo, de un corazón generoso, dice la Biblia, entregó sus ofrendas para poder construir el templo. Y el templo, dice David, no era para un hombre, sino que era para Dios. Pero ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias? En verdad tú eres el dueño de todo, y lo que te hemos dado, de ti lo hemos recibido. Mira lo que dice David. En realidad tú, Dios mío, eres el dueño de todo, y lo que te hemos dado, antes lo recibimos de ti. Gloria a Dios. Cuando Dios le da al hombre, es para que el hombre pueda dar. Gloria a Dios. Y cuando el hombre da para que pueda recibir. Cuando tú cierras la mano para dar, no solamente cierras la mano para entregar, sino que la mano está cerrada para recibir. Ayúdanos el Señor y enséñanos al Señor a ser dadivosos, no solamente con nuestros bienes materiales, con el dinero, sino que con nuestro tiempo, sino que con nuestros dones, sino que con lo que Dios nos ha dado. Hay personas que no tienen dinero, hay personas que tal vez no tienen un 20, pero Dios ha puesto dones en ti. Dios ha puesto capacidades que puedes usar para el servicio de tu obra, de la obra de Dios. ¿Cuáles son algunas relaciones entre dueño y mayordomo? La vida, lo que usted ha recibido. En Génesis capítulo 1, versículo 27 habla de que Dios creó al hombre. Dios le dio la vida. Bien. Entonces, mis amados hermanos, Dios nos entregó la vida para que nosotros podamos administrar nuestra vida. Él nos entregó el tiempo. La Biblia dice en Eclesiastés: todo tiene su tiempo. Tenemos que orar al Señor para poder entregar bien nuestros tiempos. Ahí todos nosotros tenemos una tarea para poder bien administrar el tiempo que nosotros tenemos. A veces el afán nos puede llevar, ¿cierto?, a quitarle tiempos a Dios. A veces también no sabemos dividir el tiempo. Muchos pasan, ¿cierto?, más en algunas cosas que en otras. Y la Biblia dice: todo tiene su tiempo. Los talentos que se nos ha dado, las posesiones, dice la palabra de Dios, que nosotros no tenemos que ser afanosos, que debemos confiar en el Señor, que el Señor sabe bien entregarnos todo lo que necesitamos. Gloria a Dios. La finanza, también nosotros tenemos que saber administrar. ¿Cuáles son los requisitos de un buen mayordomo? Letra A: fidelidad. En 1 Corintios capítulo 4, versículo 12 dice: ahora pues es necesario que el siervo sea hallado fiel, que los administradores sean hallados fieles. Cuando Pablo le habla a Timoteo de aquellos que quieran ejercer el diaconado, dice: estos primeramente se han puesto a pruebas, y si son hallados fieles, entonces ejerzan el diaconado. También el mayordomo acepta instrucción, acepta el consejo.
La Biblia dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Aquella persona que está puesta por mayordomo no es una persona arrogante que actúa con colores propios, sino que sabe que necesita de ayuda de otros. ¿Ya? Él desea ministrar, él desea servir a la gente. En Romanos capítulo 12, versículo 10 lo vamos a leer. Romanos capítulo 12. Dice, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración y ayuden a los hermanos necesitados. Entonces, esas son instrucciones para quien desea servir. Gloria a Dios. Tiene un corazón de un siervo. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Gálatas 5, versículo 13 dice, les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones, más bien sírvanse unos a otros con amor. Gloria a Dios para siempre. Entonces, un corazón de siervo sirve con amor, un corazón de servicio, dispuestos a dar. La Biblia dice, dad y se os dará, medida buena, abundante, rebosante darán en su regazo. Y en esa doctrina, amados hermanos, en esa enseñanza, que si usted da, el Señor le vuelve a llenar. Así que mi Dios le bendiga, que le vaya muy bien, mi hermano, y quedamos, ¿cierto?, con los siguientes puntos que vienen en la próxima clase. Que Dios le guarde y les bendiga.